días, doctor Walter Linares, doctora Marilyn Bosa. Vamos a dar Magistrada, muy buenos inicio. días. Vamos a dar Muy buenos inicio. días, magistrada. Buenos días. Vamos a dar inicio al informe oral. Doctora Marilyn Bosa, ¿tendría la amabilidad de indicarnos qué informe oral tenemos programado para la fecha y hora? Sí, doctora. Buenos días, señorita miembro titular de la Junta Nacional de Justicia, doctora Emilia Tumelán Pinto, para el día de la fecha, 28 de mayo del año 2024. Se ha programado informe oral en el procedimiento disciplinario número 019-2023-JNJ, seguido contra el doctor Walter Linares Saldaña, en su condición de juez superior integrante de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Callao. Cabe precisar que el doctor Linares Saldaña se encuentra presente en plataforma. Es todo en cuanto se tienen que dar cuenta, doctora. Gracias, muy amable. Doctor Walter Linares Saldaña, tiene usted 30 minutos para su informe oral. Si fuera necesario, faltando 5 minutos, le voy a interrumpir, ¿no? Puede iniciar, por favor. Correcto, magistrada. Muchas gracias. Señora magistrada, los hechos concretos, de acuerdo al informe número 200-2023, Junta Nacional de Justicia, instrucción del 4 de marzo del 2024, en el proceso disciplinario 19-2023, se me atribuyen 2 cargos. En el cargo B, el haber tramitado el expediente 225-1990-42 con un interés y celeridad inusual y sin ser competente por razón de la materia. Y el segundo hecho, el haber coordinado con el expresidente Ríos Montalvo la tramitación exclusiva del expediente número 225-1990-42 a cambio de ser ratificado en el cargo o el equivalente a un viaje a Rusia o algo más. Del informe que hace el magistrado instructor, señala en el informe número 20-2023, en el ítem descargos y valoración probatoria, en el punto 67 señala, página 36. Teniéndose en cuenta el descargo y la declaración del investigado Walter Linares Saldaña, se aprecia una situación irregular al momento de su designación en la sala vacacional de emergencia de la Corte Superior del Callao. Señora magistrada, ese hecho, a mí se me ha abierto un proceso disciplinario en el expediente 139-2020 y que mediante resolución número 113-2022, pleno de la Junta Nacional de Justicia del 12 de septiembre del 2022, se me absolvió de dicho hecho. En el informe que hace el instructor 2020-2023, en el punto 78, y esto se centra casi todo su fundamento para solicitar mi destitución. ¿Qué cosa es lo que dice en la página 36? Señala, vencido el breve lapso que integró la sala vacacional el investigado, tuvo acceso al expediente número 225-1990, habiendo participado de decisiones interlocutorias pese a haber concluido funciones en dicha sala vacacional. ¿Y qué es lo que dice el magistrado? ¿No? Toma mi declaración, porque a mí en fecha determinada se me toma mi declaración, y cuando el magistrado instructor me pregunta cuál es la base legal en función de la cual puede firmar una prórroga cuando ya no es miembro de la sala, y la verdad de los hechos, señora magistrada, que en ese momento no recordaba la norma, no recordaba. Tengas en cuenta que por los nervios, bueno, por error, por olvido, no le dije, señor magistrado, esta es la norma. Entonces, ese hecho, ¿qué cosa es lo que dice el magistrado? En el extracto de la declaración del investigado se reconoce la ausencia de fuente legal para intervenir firmando una prórroga.
Su explicación se centra en el deseo o practicidad de no obstaculizar o interrumpir el proceso, a pesar de la ausencia de una norma específica en cuyo marco hubiera procedido. En consecuencia, es evidente que esa acción se encuentra fuera del marco jurídico que le confirió las facultades necesarias para intervenir en casos que ya no eran de su competencia. Pero lo cierto es, magistrada, de que la misma ley orgánica del Poder Judicial, en el artículo 149, que señala la obligatoriedad de, a pesar de ya no estar ejerciendo funciones determinados magistrados en un despacho, la norma expresa, los vocales tienen la obligación de emitir su voto escrito en todas las causas en cuya vista hubiesen intervenido, aun en caso de impedimento, traslado, licencia, vacaciones, cese o promoción. Es decir, sí existe una norma expresa para los efectos de que cuando un magistrado abocado a una causa ya no esté en ese colegiado, sea retirado, cesado, bueno, lo que fuere, pero está en la obligación de emitir su voto. Y eso fue lo que mi persona hizo, magistrada. Porque téngase en cuenta de que este expediente 225-1990, mediante resolución 1, entra a los autos a despacho para resolver, 23 de febrero, teniéndose en consideración que mi designación a dicho colegiado superior fue desde el 23 de febrero hasta el 28 de febrero. En la resolución que se emite, la resolución número 4 del 23 de marzo del 2018, señala autos y vistos para resolver con fecha 23 de febrero. Como señalo, sí estaba abocado para poder votar en ese proceso. Repito, señora magistrada, el hecho de que mi persona en la declaración ante el magistrado instructor por olvido, no recordar la norma, ¿no? Entonces, con ese hecho, que el magistrado diga, como no existe norma, por lo tanto, abocamiento indebido, por lo tanto, causa grave, por lo tanto, su destitución. Recordar está de más que, o en todo caso reiterar está de más de que en el mismo informe señala, en el punto 70, informe 20-2023, dice el magistrado sustanciador, así el investigado se ha allanado su irregular designación en el expediente, con lo que infringió los deberes previstos en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 34 de la ley de la carrera judicial, hallándose incurso en las causales de responsabilidad previstas como faltas muy graves, en los numerales 12 y 13 del artículo 48 de la ley de la carrera judicial. Repito, señora magistrada, ese hecho de la designación irregular, existe un proceso disciplinario, el 139-2020, en donde el 12 de junio del 2022, mediante la resolución 113-2022 del Pleno de la Junta Nacional de Justicia, se me absuelve de ese hecho, magistrada. Magistrada, al señalar de que existió una interés y celeridad inusual para resolver, no es así, señora magistrada. Ese expediente entra el 23 de febrero. El 23 de febrero, el magistrado ponente, Moyo Navarro, vota el 23 de marzo y yo ese expediente lo solicito para mejor resolver, o mejor dicho, para tener conocimiento de los hechos en sí. Téngase en cuenta que no fue una sentencia, sino fue un auto. Es un auto, es la repetición de algo que ya estaba solicitado. Es un expediente del año 1990. El juzgado declara fundada, la sala confirma, se va a la Suprema y la Suprema no haber nulidad. Hasta inclusive se ha ido a tribunal, perdón, a la Corte de San José, en donde la Corte de San José, ¿qué cosa es lo que dice? Páguese a los señores. El Estado peruano tiene que pagarle.
Como les digo, es un auto que venía, ya era la segunda vez que solamente era para reconfirmar de que se le tiene que reconocer sus derechos. Eso fue todo. Desde el 23 de marzo, que se vota el señor Moyo, yo lo tuve como, yo solicité el expediente principal, porque obra los cargos que yo devuelvo, no solamente el expediente, el incidente, sino también el principal. Siendo así, señora magistrada, no habría una celeridad inusual. Con respecto a que ha habido tratativas hacia mi persona para, ¿no?, para adherirme a esa votación, señora magistrada, tanto obra en el expediente 19-2023 copias de las transcripciones de la carpeta fiscal 645-2019, en donde estas personas sí habían conversado. Moyo Navarro, Chirino Cumpa, el señor Ríos, el abogado Meneses, si bien no me acuerdo, las tratativas, reuniones, hay videovigilancia en donde ellos sí se han reunido, han conversado, han tratado sobre este tema. Pero en mi persona no hay ninguna conversación con estos señores, que sí aparece mi nombre, porque dice, mucho se demora, y con el perdón pero dice el texto, ese chato mucho se demora hacia mi persona, pero no hay ningún audio en donde el señor Ríos me haya dicho, ¿sabes qué? Firma a cambio de un viaje a Rusia, firma a cambio de que tú sigas como juez, firma para otros temas. No hay, señora magistrada, no hay. Si bien es cierto, fue un colegiado, pero al momento de la votación que se tenga en consideración cuál es la responsabilidad de cada uno. Fue mi criterio, pero ese criterio no fue hipotecado. Ya en una entrevista que se le hace al doctor Samuel Labac, constitucionalista, con respecto al proceso Junta Nacional de Justicia versus Congreso, en donde cuando se le hace la entrevista, el docente que dice que en el sistema de justicia nadie puede ser sancionado por su criterio, y más aún si ese criterio no fue hipotecado, como en el caso mío. Sí formé un colegiado, pero como vuelvo a repetir, mi criterio no fue hipotecado. Señora magistrada, además era un auto, y como ellos mismos de las conversaciones señalan, ya que firme lo que quiera porque ya tenemos nuestra resolución, era un auto, no era una sentencia. Señora magistrada, la resolución vacacional que disponía qué procesos se deben tramitar señalaba que pueden verse acciones de amparo. En ningún momento la resolución administrativa de vacaciones excluía que no estaba prohibido tramitar incidentes, ejecuciones de sentencias, apelaciones con efecto que provengan de acciones de amparo. Es por ello que ese auto entra a despacho para resolver. Señora magistrada, mi persona en ningún momento ha dispuesto que ese expediente se reparta o pase a despacho para resolver. En un momento la relatora señala, el doctor Linares me dijo que reparta ese expediente, es decir, yo lo obligué. Pero luego que dice la relatora, no, el que repartió fue el señor Linares. Doctora, cuando a mí me designan, desde el 23 al 27, el 23 era un día viernes, a mí el 26 me llama la secretaria de la corte y me dice, doctora, usted lo han designado. Cuando yo le digo, pero ¿cómo me han designado? No, es de seccional porque la magistrada Johnny Angulo está de licencia. En ningún momento me ha llamado el señor Ríos, te designo a cambio de esto. Prueba de ella están los mismos audios, señora magistrada, donde en ese momento determinado que era el día lunes 26 de febrero, 8, 9, 10 de la mañana, no sabían a qué magistrado poner. Buscaron vocales titulares, no habían. Jueces titulares habían, pero no cumplían los años. Lamentablemente, como juez supernumerario, mi persona sí cumplía. Yo cuando voy a la sala, yo voy el día 26, el día 27 de febrero, que hubieron vistas de causa.
Hubieron dos habeas corpus, uno de un tal Michel Tázara contra la SUNAT y una apelación al mandato de detención, que fuimos al penal inclusive. Y en ese momento me entero que había entrado este expediente de caso FEMAPOR en el tiempo que yo había sido designado. Eh, Señora magistrada, como vuelvo a repetir, de los mismos audios que obran en el presente expediente y también en la carpeta fiscal, no hay ningún audio donde mi persona se haya comprometido ¿no? con mis demás coinvestigados para firmar este expediente. Fue mi criterio y en ningún momento hipotecado, señora magistrada. Señora magistrada, no siendo más extenso, solicito que al momento que se haga la votación, se haga de una forma individual y no de una forma conjunta. Es decir, a ver, cuál es la culpabilidad del señor X, del señor Y? ¿Cuál es la culpabilidad? ¿Cuáles son los elementos que vinculan con el caso al señor Linares? Señora magistrada, solicito que mi persona se vea como un ser humano, como Walter Linares Saldaña, sí, está investigado, pero no de una manera mediática, porque lamentablemente estoy en este proceso de los cuellos blancos, donde se nos ven pues de una forma mediática y que ya, ya todos estamos ahí, pero no es así, no es así, señora magistrada. Hay que tener en consideración, ¿no? Una entrevista que se le hace a la doctora Inés Tallo de Ñeco con respecto a cómo va a ser los procesos de destitución, ratificación, y también viene con el caso de los cuellos blancos. ¿Qué cosa es lo que dice la magistrada? Esta es una entrevista de IDL, no hay derecho, el 3 de febrero del 2020, en donde a la hora 7 minutos 56 segundos, dice la magistrada ante una pregunta que le hace el señor Glaser Tuesta. Dice la magistrada, hay que garantizar al investigado sus derechos para justamente evitar estas situaciones y donde él tenga la razón, la tiene. Hay que reconocerlo porque la tiene. No podemos decir que todo fue malo. Hay cosas que están bien hechas y la Junta dirá, estuvo bien. No le gustará a la población, pero estuvo bien. Continúa el periodista de Glaser Tuesta y a la hora con 30 minutos y 28 y 38 segundos le dice, con respecto a los cuellos blancos, señora magistrada, dicen, hay que analizar, cuando dicen, hay que colocar no a los buenos, sino a los mejores amigos, es lo que le dice el periodista. Y la magistrada atinadamente responde, hay que analizar cada caso, porque hay gente que no estaba en ese grupo, no sabía. Y precisamente, señora magistrada, de los mismos audios y transcripciones que obran, porque yo también en mi descargo he presentado esas transcripciones, no aparece algún registro con el señor Ríos, con el señor Chirinos, con el señor Moyo, con el abogado, para favorecer en este caso FEMAPOR. Peor aún, no hay en donde yo me haya comprometido o haya hipotecado mi criterio, señora magistrada. Vuelvo a repetir, señora magistrada, al momento de evaluar el caso en sí, de una forma, si bien es cierto, firmamos todos, pero vean de una forma individual, investigado por investigado. Gracias, señora magistrada, por escucharme. Doctor Walter Chinas, tendría yo dos preguntas por favor. No, una de ellas es, su designación fue por días, según lo Sí, que magistrada. nos expresa, y ante la licencia de un integrante del colegiado. Y licencia médica, magistrada. Ya. ¿Cuál fue el lapso de asumir o integrar el colegiado? La resolución dice 23 y 28 de febrero.
¿Qué es lo que pasa, señora magistrada? Y de los mismos registros de comunicaciones también. El día 23, la magistrada Johnny Angulo no asistió. Y el día 26, que era el día lunes, dijo que no iba a ir y presentaba una licencia médica desde el 23. Entonces, ante ese hecho, es de que empiezan a buscar qué magistrado tiene que suplir, porque habían, como le repito, habían vistas. Habían dos habeas corpus y había una apelación al mandato de detención. Es más, nosotros fuimos al penal porque la audiencia fue en el penal. Eh, Eran 10, 11 de la mañana y estaban buscando qué magistrado designar. Vocal titular no había. De primera instancia habían, pero no cumplían los años. Entonces han bajado a los supernumerarios. Y lamentablemente mi persona calzaba porque tenía más de 15 años de abogado y, y es por ello que me designan. Como le vuelvo a repetir, los mismos registros de comunicaciones, que sí, porque preguntaban, fulano no cumple. Linares, sí, él cumple porque tiene tantos años de abogado. Hubiese sido distinto, magistrada, si de los registros de las comunicaciones de frente, llámalo a Linares, que él suba, que él nos va a apoyar en el caso. Y ello no hay, magistrada. Mi designación fue desde el 23 al 28 de febrero. Cuando a mí me llama la secretaria de la corte y me dice, doctor, usted, pero le digo, doctora, pero eso de ahí tiene que ser con días de anticipación. Entonces me explica, doctor, lo que pasa es que la doctora ha faltado el día viernes 23 y recién hoy día a primera hora va a presentar su licencia médica. Entonces es una designación excepcional, doctor. Bueno, entonces en ese sentido que sea la resolución de designación. ¿Qué tiempo usted desempeñó el cargo de juez supernumerario? En el Callao, Sí, desde septiembre, septiembre de 2017, septiembre, octubre de 2017, hasta, bueno, junio del 2018, ¿no? En que me suspendieron. y una última. ¿Y qué tiempo usted tuvo el expediente 225, ¿no? 2019? Doctora, ese expediente lo llevaron para votación el señor Moyo el 23 de marzo, que nos convoca. Y él expone su ponencia y yo le digo, bueno, usted ha expuesto tal cosa y yo necesito el expediente para ver de lo que usted está exponiendo, está plasmado y es lo real que hay en el incidente. Es más, yo solicité el principal, por eso que cuando yo devuelvo, el cargo dice, ¿no? Incidente más principal. Yo lo habré tenido, doctora, yo lo habré devuelto entre el 5 y el 6 de abril, más o menos como 10 días, más o menos. El 6 de abril. ¿Con algún voto o firmado nomás la propuesta de resolución? No, yo me adherí, magistrada, porque como del informe que he hecho, no era una sentencia, era un repetitivo, por así decir, porque ya había un auto en ese sentido, páguese, ¿no? Dispóngase el pago. Y este incidente era la repetición, porque, como le digo, ya había una sentencia de los años 90. Entonces, cuando yo reviso el expediente y veo, sí, verdaderamente, que aquí no hay que tumbar la sentencia, no se puede, ¿no? Porque, ¿qué es lo que queda acá? Bueno, que sí, verdaderamente, que se le paguen, pues, ¿no? O sea, era algo repetitivo, señora magistrada.
Con ello estaríamos dejando al voto el proceso disciplinario 019-2023, Junta Nacional de Justicia. Muchas gracias por acudir a la Junta Nacional de Justicia para su informe oral. Buenas Sí. tardes, permiso. Mi doctora, solamente para recalcar de que en ese informe, cuando se hace acotación de que mi designación fue irregular, ese hecho, vuelvo a repetir, ya la Junta me ha absuelto. Me ha absuelto en el expediente 139-2020, resolución 113-2022. Sí, justamente tomé nota de ello. Correcto, magistrada, muchas gracias. Ya, entonces, un buen día, doctor, y permiso.